Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta noche. Vamos a continuar estudiando el gran mensaje de justificación por la fe. Estamos ya en el estudio número 63, siempre pidiendo en nuestros corazones que Dios pueda bendecir su palabra en esta noche, Él sea nuestro Maestro y Él pueda dar poder y vida al que recibe esta palabra. Necesitamos confiar plenamente, una fe verdadera para poder apropiarnos de la palabra de Dios. Porque en el libro de Romanos capítulo 1, verso 16 y 17 dice: no me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque el Evangelio, dice, es poder de Dios para salvación, pero para todo aquel que cree. Ese es el deseo, ese es el sentir y la necesidad de cada uno de nosotros al participar de estos estudios en este tiempo del fin. El día de ayer, en el estudio anterior, hemos quedado en la vida cristiana verdadera es subir la escalera que es Cristo, y la escalera no se puede subir con las cargas. El ser humano tiene la mayor carga, es el yo, y las demás cargas pequeñas son nuestras posiciones, todo lo que tenemos, lo cual hemos aprendido de que tenemos que dejar a los pies de la cruz, a los pies de Cristo, porque Cristo quiere llevar esas cargas y nosotros necesitamos entrar para empezar la vida cristiana, la vida de justificación, sin ninguna carga de nuestra humanidad, del yo, sin ninguna carga de las cosas de este mundo. Necesitamos seguir estudiando para comprender este asunto. Y hay una promesa que habíamos leído ayer al terminar el estudio en Hijos y Hijas de Dios 121 o Discurso Maestro de Jesucristo, página 85. Vamos a retomar este estudio dando lectura nuevamente este último párrafo que hemos leído en el estudio anterior. Dice así: Cristo no nos ha prometido ayuda para llevar hoy las cargas de mañana. Ha dicho: bástate mi gracia. Pero su gracia se da diariamente, así como el maná en el desierto se daba diariamente para la necesidad cotidiana. Como los millares de Israel en su peregrinación, podemos hallar el pan celestial para la necesidad del día. ¿Por qué el plan de salvación ha dispuesto de que el ser humano tiene que despojarse de todo, renunciar a todo, dejar todo, dice, para seguir la vida cristiana? Entonces la gran pregunta que el ser humano se hace es entonces: ¿de qué voy a vivir? Yo tengo que trabajar, dice el ser humano. Pero la promesa en la salvación, en el nuevo pacto, es de que dice: bástate mi gracia. Y cada día, dice el Señor, suplirá, así como suplió al pueblo de Israel en el desierto con el maná. Pero Dios, su bendición es diario, tanto el pan espiritual como el pan material. Por eso en Maravillosa Gracia de Dios 217 dice: si vaciamos el alma del yo, Él suplirá todas nuestras necesidades. ¿Por qué entonces necesitamos vaciarnos de todo? Lo cual en esta noche vamos a tener que nuevamente mencionar todo lo que el ser humano tiene que dejar, vaciarse, sus cargas, la mayor carga y las demás cargas. Si hacemos eso, dice, Dios suplirá todas nuestras necesidades. ¿Qué entendemos por la palabra todas? Todas son 100%. 100% de necesidades materiales, físicas y espirituales. A eso se refiere. Necesitamos comprender esa promesa. Y hemos visto que toda promesa es condicional. Si queremos que Dios supla nuestras necesidades, así como suplió para el pueblo de Israel en el desierto durante 40 años, así como también
suplió las necesidades de los discípulos durante 3 años y medio, y no solamente 3 años y medio, sino también cuando recibieron la lluvia temprana, desde que recibieron el Espíritu Santo hasta que ellos murieron, descansaron, hasta ahí dice Dios suplió sus necesidades. Ellos habían renunciado a todo, tanto a sus posiciones externas y internas del ser humano. Esa es la condición. Si no renunciamos a todo, Dios no puede suplir nuestras necesidades. Cada uno, a causa del pecado, tendremos que seguir sudando en este mundo. Tendremos que trabajar duro para suplir nuestras necesidades. Tendremos que sacrificarnos y tendremos que servir al mundo, ser esclavos de las actividades de este mundo para suplir nuestras necesidades. Pero si nosotros decidimos de que al sacrificarnos, al darnos toda nuestra vida, al trabajar todos los días 8 horas, 10 horas y algunas más horas, si nada bueno no nos va a traer en este mundo, necesitamos entonces renunciar. Hay otra promesa en Deseado de todas las gentes 352. Dice, los que ven a Cristo en su verdadero carácter y le reciben en el corazón, tienen vida eterna. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros, y el Espíritu de Dios recibido en el corazón por la fe es el principio de la vida eterna. Ese es el plan de salvación, porque cuando uno acepta a Cristo, cuando uno experimenta la verdadera conversión, la verdadera entrega, la verdadera renuncia a todo, y nace a vida nueva, por medio del bautismo del Espíritu Santo y el bautismo del agua, entonces para estas personas dice que todo lo hacen por fe y gracia, ya la vida eterna comenzó. Es el principio de la vida eterna. Entonces pregunto, el día de ayer hemos leído también de que ya comenzó la vida del cielo en esta tierra. La vida de la nueva tierra ya comienza en esta tierra. Entonces deberíamos preguntarnos nosotros cada uno, el día que nos hemos bautizado o el día que hemos aceptado a Cristo, ¿realmente comenzó la vida del cielo en nosotros? Una vida de justicia, una vida de paz, una vida de gozo, una vida de alegría, una vida de felicidad perpetua, ¿ya comenzó? Esa es la pregunta que necesitamos hacernos. ¿La vida eterna ya comenzó en este mundo cuando hemos aceptado a Cristo? Si no ha comenzado, si hemos seguido pues afanándonos en las cosas de este mundo, trabajando como esclavos para las empresas de este mundo, para los negocios de este mundo, para las actividades de este mundo, entonces todavía no ha comenzado, porque Cristo ofrece descanso. Ese descanso es lo que necesitamos comprender. Descanso del pecado, descanso de los afanes de esta vida, de este mundo. Descanso para los problemas de esta vida. Y reposo del sábado y reposo de la vida eterna. Es lo que Cristo ofrece en el plan de salvación. Todo eso, dice, comienza con la conversión. Entonces sigamos estudiando, creyendo de que el Señor nos va a seguir haciendo comprender. Ahora daremos lectura en Hijos y Hijas de Dios, página 121. Dice así: cuando nosotros mismos nos encargamos de manejar las cosas que nos conciernen a esta vida, confiando en nuestra propia sabiduría para salir airosos, asumimos una carga que Él no nos ha dado y tratamos de llevarla sin su ayuda. Nos imponemos la responsabilidad que pertenece a Dios y así nos colocamos en su lugar. Necesitamos comprender estas palabras inspiradas que Dios ha dispuesto para que nosotros podamos
disfrutar, experimentar la salvación, la vida eterna anticipadamente en el comienzo de la vida cristiana. Pero muchos, al no entender esto, ¿qué hacemos? Dice, pensamos que ya hemos aceptado a Cristo, ya estamos convertidos, ya somos nueva criatura, ya tenemos la justicia de Cristo. Pero seguimos, dice, encargándonos de manejar las cosas que conciernen a esta vida. ¿Cuáles son las cosas que conciernen a esta vida? Buscar el pan de cada día, ir a nuestro trabajo, prepararnos para ser profesionales, ir a nuestros negocios, a nuestras empresas, ir a trabajar en cualquier actividad de este mundo todos los días. Eso es encargarnos de manejar las cosas que nos conciernen, confiando, dice, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia preparación, para salir airosos de que hemos logrado y podemos suplir nuestras necesidades. ¿Qué estamos haciendo con eso? Dice, asumimos una carga que Cristo no nos ha dado y tratamos de llevarla sin su ayuda. Entonces Cristo no nos va a ayudar. Porque esa carga, Cristo no ha dispuesto para los cristianos, para los creyentes. Esa carga es para los que no tienen fe verdadera. Esa carga es para los que viven sin Cristo. Esa carga es para los infieles. Esa carga es para todo ser humano que vive en este mundo. Todo ser humano que vive en este mundo ha nacido. Realmente ese es su trabajo, esa es su actividad, ese es su afán, esa es su vida. Y tiene que sacrificarse en este mundo para sobrevivir y para también hacer sobrevivir a su familia. Y Cristo dice, allí no ayuda, sino que Cristo ya murió en la cruz y ha provisto para cada uno. Le ha dado el tiempo igual para todos, le ha dado la vida, las fuerzas, talentos, habilidades, dones, vocación, todas esas cosas para que pueda vivir en este mundo. Esa es la ayuda, pero aparte de eso, Cristo no puede ayudar. Pero para los que han aceptado el Evangelio de la verdad, como dice el Evangelio, es poder de Dios para el que cree, con una fe verdadera. El que tiene fe verdadera, como hemos estudiado, nace a vida nueva. Para ellos, dice, ellos no necesitan llevar esas cargas ya. Esas cargas va a llevar Cristo, dice. Y el creyente tiene que llevar la carga de Cristo y va a llevar el yugo de Cristo. Y el yugo de Cristo es fácil, hemos dicho. Y la carga de Cristo es ligera, no es así afanoso, estresante. Eso necesitamos comprender. Entonces nos imponemos, dice, la responsabilidad que pertenece a Dios y así nos colocamos en lugar de Dios. Entonces nuevamente seguimos en pecado. Porque Satanás en el cielo, ¿qué hizo? Se puso en lugar de Dios. Y se colocó en lugar de Dios. Ahí empezó el pecado. Entonces nosotros no necesitamos comprender y no necesitamos ponernos en lugar de Dios al asumir esa carga de los afanes de esta vida, de las actividades de esta vida, de suplir el pan de cada día. Eso ya le pertenece a Dios, dice, porque Cristo dice, yo voy a llevar esas cargas. Con razón, dice, podemos entonces sentir ansiedad y esperar peligros y pérdidas. Entonces, cuando el ser humano trabaja en este mundo, en cualquier actividad que sea, ¿qué va a sentir? Ansiedad. Ansiedad, deseo de realizar, deseo de ganar, deseo de suplir su necesidad. ¿Y qué espera en este mundo? Peligros. Siempre va a haber peligros en todas las actividades de este mundo. Y luego, ¿qué más viene? Pérdidas.
Siempre el ser humano en este mundo gana y pierde, gana y pierde, gana y pierde. Tiene salud y se enferma, tiene buenas cosas y malas cosas. Sus hijos andan bien, andan mal. Todo, por eso estamos en un mundo donde reina el bien y el mal. Ya las leyes vienen, nos imponen y no podemos movilizarnos. Estamos restringidos. Esa es la vida de este mundo, los afanes de este siglo, dice la Biblia. O Jesús dijo que son los cuidados de esta vida. El mundo ofrece los deseos, las concupiscencias de la carne, los deseos de los ojos y todas esas cosas del mundo. Así con esas cosas la vida cristiana no va a funcionar como hemos dicho. El camino es estrecho para esas cosas. No vamos a poder andar, va a ser difícil. Y la escalera que es Cristo que tenemos que subir es difícil. Con esas cosas no podemos subir la escalera y nunca vamos a llegar al cielo. Vamos a fracasar. Por eso la vida cristiana es difícil y es fracaso. Cristo dice que debemos de depositar sobre Él esas cargas. Terminemos de leer, hijos, hijas de Dios, 121. Cuando creamos realmente que Dios nos ama y quiere ayudarnos, dejaremos de acongojarnos por el futuro. La fe verdadera, dice, cree que Dios nos ama, así como un padre que ama a su hijo no le hace faltar nada. Así Cristo no nos hará faltar nada, dice, y ya no nos preocuparemos ni nos acongojaremos por el mañana. Confiaremos, dice, en Dios, así como un niño confía en un padre amante. Entonces desaparecerán todos nuestros tormentos y dificultades. Todas las dificultades, los problemas de esta vida desaparecerán recién. Pero si no, siempre viviremos con dificultades y con problemas de esta vida, porque nuestra voluntad quedará absorbida por la voluntad de Dios si es que tenemos fe y hemos entregado todo a Cristo. Ahora vamos a leer en otro libro, Dios nos cuida 98. Dice, sacrificad todo a Dios, poned todo sobre el altar. ¿Qué es entregar? ¿Qué es sacrificar, poner sobre el altar todo? El yo, las propiedades y todo lo que tenéis como un sacrificio vivo. Entrar en la gloria costará la entrega de todo. Así que necesitamos seguir estudiando qué implica ese todo, entregar todo. Aquí por lo menos ya nos da la vía, la pista o el ejemplo o la muestra. ¿Qué es, dice ese todo? El yo, las propiedades y todo lo que tenemos. A ver, habría que hacer un inventario. ¿Qué es lo que tenemos en nuestra vida? Comenzando de nuestra familia, comenzando nuestra casa, propiedades, bienes. Muchos tenemos carros, movilidades. Tenemos pues empresas, tantas cosas. Entonces ustedes cuando entregan, dice a Cristo eso, no está diciendo entreguen a la iglesia, no vaya a ser que se entienda mal. La palabra de Dios no dice entreguen a la iglesia. Lo que a la iglesia hay que entregar son las ofrendas y los diezmos. Eso es otro estudio. No estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de entregar a Cristo. Y entregar a Cristo, dice, es haceos tesoros en el cielo. Donde dice, ladrón no mina, donde no hay pérdida, es riqueza para vida eterna. Debéis ser participantes de los sufrimientos de Cristo aquí, si queréis participar de su gloria en el más allá. Muy bien, así que entonces, ahora vamos a hacer un pequeño resumen de lo que la palabra de Dios llama las cargas. Son dos cargas grandes. La primera carga es la carga del yo. Son las cargas interiores. La Biblia lo llama
entrega el corazón, entrega tu mente, y del corazón mana la vida, o sea, entrega tu vida entera. ¿En qué consiste eso? Ahora, después vienen las cargas menores. Hay muchas cargas menores. Primero empezaremos por las cargas menores que cargamos. ¿Cuáles son? Dice, son los deberes comunes de la vida. Así la hermana Juárez lo describe, inspirado por el Espíritu Santo. Deberes comunes de la vida. ¿Cuáles son los deberes comunes de la vida? Todos los días que trabajamos, en cualquier trabajo, sea honrado o no sea honrado, sea humilde el trabajo o sea un trabajo grande de empresas, de ganar mucho dinero, no interesa. Esos deberes tenemos que entregarlo a Cristo, dice. Su preocupación por la ropa, la comida y la bebida. Esas son las cargas menores. Después, los cuidados de este mundo. Para vivir en este mundo tenemos muchas cosas de las cuales tenemos que afanarnos, trabajar, preocuparnos, prepararnos. También hay que entregarlo. El trabajo penoso, dice. Claro, el trabajo diario, cotidiano es penoso, hay que sudar, hay que estresarse. La privación y el temor a la necesidad. Muchos tenemos que privarnos de muchas cosas porque muchos estamos en la pobreza aquí, en la pobreza. Y los ricos, el temor también a la pérdida. Y los pobres, el temor a la necesidad. Así el ser humano vive en este mundo a consecuencia del pecado. Eso es por la herencia. Así hemos nacido, hemos heredado esas preocupaciones. La Biblia lo llama espinos y cardos te producirá este mundo. Todas las actividades, todos los trabajos que Satanás ha inventado en este mundo producen espinos y cardos. O sea, trae dolor, trae congoja, trae pues molestias, trae pérdidas, trae fracasos. Y también, así como en las espinas florece y da fruto, como la tuna, también uno recibe salario, uno recibe dinero, uno recibe buenas cosas, pero viene así. Pero en la vida cristiana no se puede caminar con eso, dice. No se puede pasar, así como el camello pasaba por la puerta de los camellos. Tenía que descargarse, tenemos que descargarnos, dice. ¿Qué más? El temor a la pérdida y una multitud de congojas de los cuidados y perplejidades de esta vida. Esas las otras cargas. También a esas cargas hay que agregar carga, dice, de los negocios de esta vida. Muchos viven absorbidos en la búsqueda de ganancias y para aumentar nuestras posiciones. Dice las riquezas terrenales y nuestras propiedades. Las riquezas hay que cuidar cuando hemos obtenido. Las propiedades hay que cuidar la casa. Esa es una carga. En la vida cristiana dicen no podemos avanzar por el camino angosto. No podemos subir la escalera que es Cristo. Y con esas posiciones no podemos pasar por la puerta que es estrecha, que es Cristo. Tenemos que renunciar, tenemos que entregar a Cristo, tenemos que dejar a los pies de la cruz, dice. Y ahora dice, tenemos que consagrar nuestros talentos al servicio de Dios. El habla, la memoria, la influencia, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro cerebro, nuestros huesos y los músculos, hay que entregarlo a Cristo, dice. ¿Por qué tenemos que entregar todo eso? Nuestra capacidad. Nos hemos preparado en este mundo, somos capaces para ejercer el doctorado, la maestría, la medicina, la ingeniería. Quizás otros somos nutricionistas. Tantas capacidades que hemos aprendido, la educación, la disciplina, la habilidad que hemos adquirido.
todos los deseos terrenales, las concupiscencias terrenales egoístas, los malos hábitos, la complacencia de sí mismo, todo eso, dice, la preocupación por la familia, provisionarnos para la vida carnal en este mundo. Todas esas cargas implican la vida de este mundo, pero para la vida cristiana no tienen valor. Por eso Cristo nos quiere descargar, dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Dice, todos nuestros talentos, el tiempo, capacidad, todo debe ser devuelto, dice, a Cristo para empezar una nueva vida cristiana. Porque el ser humano con todas estas cosas tiene que ahora morir. Como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si vamos a morir, tenemos que hacer el inventario y entregarlo a Cristo. ¿Qué más? Hay otro asunto que necesitamos considerar. Está en el libro Ser semejantes a Jesús, 168. Y en la Biblia ya hemos leído, en Marcos capítulo 10, si no me equivoco, los apóstoles habían dejado todas estas cargas también. Dice así: muchos viven día tras día, semana tras semana, año tras año, para sus propios intereses egoístas. Su influencia y sus recursos acumulados por medio de las habilidades y la discreción que Dios les ha dado. Claro, es cierto que Dios nos ha dado pues habilidades, tiempo, fuerza, conocimiento para acumular esos recursos, trabajando, dice, año tras año. ¿Y para qué hemos trabajado? Dice, para emplearlos en nosotros, en sobrevivir en este mundo y emplearlo en nuestras familias, dice aquí, sin pensar en que su clemente benefactor. No pensamos en que todo eso es de Dios. No permiten que nada fluya de vuelta al dador. No queremos devolver al dador. Pensamos que nosotros sin esas cosas vamos a morir de hambre. Pensamos que nuestras familias no van a tener que comer si es que entregamos. Ahí está nuestro problema. ¿Qué más? En el mismo libro, en la misma página, Ser semejantes a Jesús, 168. También está registrado en Testimonios para la Iglesia, tomo quinto, 350-351. ¿Qué dice? Al fin se va a agotar, dice, la paciencia de Dios con estos mayordomos infieles. Entonces, el verdadero cristiano en la vida cristiana, si no es mayordomo fiel, si es mayordomo infiel, entonces va a seguir trabajando en las cosas de este mundo, acumulando para ellos y para sus familias. Pero ¿qué va a pasar? Dios, dice, pone fin abruptamente a todos sus planes egoístas y mundanos, mostrándoles que así como han juntado todo para su propia gloria, para su propia familia, Dios puede esparcir y son impotentes para resistir su poder. Así que entonces, todos esos bienes, si no hemos entregado a Cristo, si así queremos andar en el camino cristiano, en cualquier momento Dios lo va a esparcir. En cualquier momento de nada no nos va a servir. Así como el pequeño ejemplo que hemos visto en este tiempo de crisis, en este tiempo de que nos han privado la libertad de vida, nos han encerrado en nuestras casas, de nada nos ha servido nuestro negocio, nuestra empresa, nuestra profesión, ni aún nuestro dinero, aún hasta nuestras pertenencias. Para mí de nada no ha servido tener una movilidad que el Señor me dio para movilizarme, para llevar a los enfermos, para atender a los enfermos. De nada sirvió esa movilidad. Pero como les conté la experiencia, llegó un momento en que el médico que trabaja con nosotros
me vino a decir: hermano, necesito que me lleves al campo. Tenemos que viajar de ciudad en ciudad, tenemos que recorrer 16 horas de viaje. Ahora sí prestó servicio esta movilidad porque está dedicado para las cosas del Señor. Pero para las cosas de este mundo no sirvió de nada, porque la ley dijo que no podemos mover esas movilidades. Así el Señor dice: pronto esparcirá todo lo que el ser humano, creyendo que es cristiano, ha acumulado para sí mismo y para su familia. Todas esas cosas, dice, si entregamos a Cristo, Cristo sí no lo va a hacer perder. Cristo lo va a usar, dice, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Sigamos leyendo en Lugares Celestiales, página 302. Dice así: la sagacidad del mundo estriba en adquirir fortuna y ganancias en cualquier forma que puedan ser obtenidas. Eso es la sagacidad del mundo, los afanes del mundo. Una acumulación de este tesoro del mundo es la ambición de las personas mundanas. Solamente se ocupan en las cosas de este mundo las personas mundanas, los que no tienen fe en Cristo, los que no caminan por el camino angosto, los que no suben al cielo por la escalera, que es Cristo. La aspiración y el objetivo de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo es llegar a ser cristianos por medio de la abnegación y el sacrificio propio. Pero el verdadero cristiano que sigue a Cristo renunció todo, dice, ¿no? Como hemos estudiado en la Biblia. Ha tomado la cruz y está cargando la cruz en el camino angosto. Cargar la cruz en el camino angosto, ¿qué significa? Abnegación y sacrificio propio. Ellos, dice, mantienen sus ojos en las riquezas eternas que pueden obtener por el renunciamiento de los tesoros terrenales a cambio de los tesoros celestiales. He aquí las condiciones. El que quiera ser mi discípulo, Jesús dijo, que lo abandone todo y que me siga, manteniendo a Cristo en vista, seguir por donde Él marque el camino. Seguir a Cristo por el camino angosto, por la escalera, por donde Él va a marcar el camino. Tenemos que estar en su negocio, y hemos visto que su negocio es servir. Obra médico misionera. Cristo era el mayor médico misionero en este mundo, desde que vino a este mundo hasta que se fue. Renunciar, dice, a todo. San Lucas 9:23 hemos leído, ¿no? El que quiera seguirme, dice, renuncia a todo lo que tiene, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Los apóstoles dijeron: Señor, hemos dejado todo, padre, madre, hermanos, hijos, casas, tierras, trabajos, todo hemos dejado, dice. Esa es la vida verdadera cristiana, para tener las riquezas del cielo. Entonces, concluimos en Gálatas 2:20. Ese es el centro de la vida cristiana, el eje principal. Sin esa base, la vida cristiana no funciona. Como Pablo dijo: miserable hombre de mí. No puedo vivir feliz en este mundo, no puedo obedecer la palabra de Dios, ni la ley de Dios, no puedo cumplir lo que Dios dice. Miserable hombre de mí, dijo Pedro o Pablo en Romanos capítulo 7. Pero en Gálatas 2:20, ¿qué dijo cuando aceptó a Cristo? Y renunció, dice, todo, 100% todo, sus bienes interiores y exteriores, todo renunció. Por el eminente conocimiento de Cristo, dijo Pablo en Gálatas o en Filipenses capítulo 3. Y en Gálatas 2:20 dice ahora: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo ahora,
Por eso es que uno tiene que renunciar, ya no va a vivir en la vida carnal, en la vida humana, en la mente carnal, en la vida egoísta. Tiene que estar en la cruz ahora, hasta que termine el tiempo de gracia, hasta que venga Cristo. Tiene que estar en la cruz, inmovilizado. Ahora, por eso todas sus posiciones, todos sus talentos, sus habilidades, su tiempo, Cristo tiene que ahora cargar. Entonces, ahora la reflexión para nosotros. La idea de darle el control de nuestra vida a Cristo es como darle el control de nuestra vida a otra persona. Y esa idea es totalmente contraria a la mentalidad de nuestra cultura de hoy. No queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Queremos estar en el control de nuestra propia vida siempre. Ese es el problema de la humanidad. Por eso el pueblo adventista no aceptó a Cristo en 1888 hasta el día de hoy. Por eso este mensaje de Cristo nuestra justicia no llega al mundo. El mundo está privado. El mundo está esperando, no sabe qué hacer, porque ya los eventos finales están encima del mundo y están encima de los profesos creyentes que nosotros también somos. Nadie quiere poner su vida al control de otra persona, y nadie quiere hacer lo que otro le mande. ¿Por qué Cristo pide en el plan de salvación? Porque no hay otra forma de salvar al hombre. Es que nos pongamos a las órdenes de Cristo, nos pongamos a las órdenes del Espíritu Santo y a los planes de Cristo, a los planes del Espíritu Santo cada día. Entonces ya no habrá tiempo para la vida de este mundo, para los afanes de este siglo, para todas las cosas de este mundo. La hermana White escribió en 1895 y en 1901, en la carta 71 y en la carta 144, que eso también sería para nosotros. Dice así: llevar el yugo de Cristo, que es fácil, significa trabajar en su plan, en el plan de Cristo, ser un copartícipe con Cristo en sus sufrimientos y afanes por servir a la humanidad perdida. Eso es fácil, llevar el yugo de Cristo. En la siguiente carta 144 dice: ahora, aceptar el yugo de Cristo, que la obediencia es fácil, que impone restricción y obediencia, encontraréis que es de la mayor ayuda para vosotros. El llevar su yugo os mantiene cerca al lado de Cristo, y Cristo lleva la parte más pesada de la carga. Ahí está. Llevar el yugo de Cristo, que es fácil, es estar cerca de Cristo, estar al lado de Cristo, vivir con Cristo, andar con Cristo. Cristo va adelante, dice, y allana el camino. Así como antiguamente, cuando un rey, un príncipe tenía que ir, habían personal que limpiaba el camino. Así ahora Cristo dice, limpiará el camino para que nosotros andemos. Cristo irá adelante, dice. Y Cristo llevará la parte más pesada de la carga, o sea, los afanes de este mundo, las actividades de este mundo. Él llevará, dice, nuestros negocios, nuestras empresas, nuestro dinero, todas nuestras pertenencias. Cristo cargará para servir a la humanidad. Y nosotros cargaremos su carga, una carga de servicio por amor. A eso se refiere cuando Pablo dice: la fe que obra por el amor es el cumplimiento de la ley, servir a la humanidad. Será un placer el sacrificio, dice. Será una delicia el servir a la humanidad,
una delicia, dice, el cumplir la ley de los 10 mandamientos. Ahora sí se puede cumplir la ley de los 10 mandamientos con gozo, con alegría. En el libro A fin de conocerle dice, página 193, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahora la gran pregunta que nosotros necesitamos hacernos es, ¿qué es lo que Dios nos va a dar? ¿Por qué Él quiere entrega total? ¿Qué tiene preparado para nosotros? Vamos a leer ahora en la Biblia. Vamos a ir a la luz principal. ¿Qué nos dice la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Qué nos quiere dar Dios a cambio? Vamos a leer en una forma breve. No vamos a tratar de explicar. Vamos a pedir a Dios que nos abra nuestros oídos, que abra nuestro entendimiento para comprender estas palabras escritas en la Biblia, estas promesas de Dios, y la condición era entregar todo eso. Comencemos a leer. Isaías 54. Dice, la gracia se derramó en tus labios, dice, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre, para saber hablar en sazón, palabra alcanzado. Entonces, ¿quién nos va a dar palabra en sazón para hablar alcanzado? Cristo. Isaías 54. El Señor me dio, dice, lengua de sabios para a saber hablar palabras alcanzado. Por eso las palabras que nos han preparado en este mundo no valen. Necesitamos las palabras de Cristo, serán medicina. Será, dice el sabio Salomón, dice, será como manzanas de oro con figuras de plata esas palabras para el cansado que está esperando. Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo será la esperanza de tener un carácter como el de Él. La gloria es el carácter de Dios. 2 Corintios 2:14-15. A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. En ese camino angosto no hay fracaso, todo es triunfo en Cristo. Y por medio de nosotros manifestará en todo lugar el olor de su conocimiento. Así que manifestaremos ese olor de ese ungüento que María Magdalena derramó sobre la cabeza de Cristo para ungirlo. Ese olor, dice, inundará todo el mundo. Eso nos dará Cristo. Porque para Dios somos grato olor de Cristo a los que se salvan y a los que se pierden. Todo el mundo recibirá ese olor grato de la justicia de Cristo. Colosenses 4:3-4. El Señor nos abra la puerta de su palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad que Cristo pondrá las palabras para hablar! Eclesiastés 12:11. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un buen pastor. Cristo el buen pastor nos quiere poner esas palabras. Serán como aguijones que clavarán en el lugar correcto, como clavos que hincarán de un maestro verdadero, dice a las congregaciones. Va a producir su efecto las palabras. Pero el mensajero que habla palabras sin
recibir esas palabras de Dios, serán palabras muertas nada más, letra muerta. Palabra que no tiene poder es la del hombre pecador con naturaleza pecaminosa. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que el creyente que tiene escrito la palabra en el corazón por el Espíritu Santo, la ley en el corazón, no va a pecar. Ese es el secreto para no pecar. Pero si seguimos pecando, no tenemos la palabra en el corazón escrito por el Espíritu Santo. Lucas 24, 45. Entonces Cristo abrió el entendimiento de los discípulos para que comprendiesen las Escrituras. Allí está. Después de la resurrección, aquella noche que apareció Cristo en medio de los discípulos, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, para ser sabio como Daniel. Primera Crónicas 29, 12. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Esta promesa es para los justificados, para los que están subiendo la escalera en el camino angosto. Dios va a dar fuerza, dice, no les va a faltar fuerza, física y espiritual. Poder también físico y espiritual. Y nos va a hacer grandes, poderosos. Seremos grandes como David, grandes como Cristo, grandes como Daniel, grandes como Elías, Eliseo, grandes como Lutero, etcétera, etcétera. Segunda Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando la Biblia dice esfuérzate, no es esforzarse en la fuerza humana, es esforzarse en la gracia divina. Para tener gracia poderosa, ¿para qué? Para derribar a los gigantes, para derribar a Goliat, para derribar a los hombres poderosos de este mundo, para los hombres que manejan la economía, para que manejan la alimentación de este mundo, la educación de este mundo, las leyes de este mundo, derribaremos. Tendremos esa fuerza de Sansón que Dios le dio. Podremos cargar las puertas poderosas para pasar por esas puertas prohibidas. Segunda Samuel 22:33. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Así dijo David y Jonatán. Jeremías 42:3. Que Jehová tu Dios te enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Ahí está, Dios trazará los planes, lo que tenemos que hacer, no nosotros. El hombre se equivoca en los planes. Y también Dios va a trazar el camino por donde debemos andar. Vamos a leer ahora un pequeño párrafo en Ser semejantes a Jesús 124. Entenderán las verdades que Cristo anheló abrir ante sus discípulos, pero que ellos no tenían fe para entender. Los discípulos 3 años y medio no tenían fe, dice, para entender. Por eso Jesús no les enseñó todo. Pero como hemos visto, les abrió cuando resucitó. Salmos 97:11. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Así que para los justos hay luz en el camino, no hay tinieblas, no hay pecado. Luz es sabiduría, gozo y paz. Y alegría para los rectos de corazón. Esta promesa no es para los que no han entrado por la puerta estrecha, no es para los que están en la escalera que sube al cielo, no es para los que están en el camino angosto. Es condicional la promesa. 1 Corintios 3:9. Somos colaboradores de Dios. Entonces, el cristiano en el camino angosto es colaborador de Dios, es ayudante de Dios. Cristo es el capitán, Cristo es el maestro, Cristo es el arquitecto, Cristo es el dueño, el Señor.
nosotros nos vamos a convertir si experimentamos la justificación en siervos, en colaboradores, en ayudantes. Él es el autor de nuestra salvación. Él es el que nos perfeccionará, dice, hasta el día de su venida. Pero cuando uno todavía no tiene fe, no es convertido, no es justificado, ahora sí es dueño de su vida. El ser humano natural en este mundo es dueño de su vida. Y como dueño de su vida, como mendigo, como la mujer cananea, solo pediremos a Dios ayuda. Ayuda en cualquier desgracia, en cualquier enfermedad, en cualquier necesidad extrema. Cuando el ser humano natural ya no puede, pide auxilio, ayuda. Como el mendigo pide una limosna. Y como Dios es amoroso, por creación somos hijos de Dios todo el mundo, Dios ayuda a todo el mundo. Pero eso no quiere decir que le va a conducir, va a estar con Él, va a vivir con Él, no. Ahora tiene que buscar a Dios, experimentar arrepentimiento y entregar su vida para que tenga a un Dios que ayuda todo el tiempo, día y noche. San Juan 5:40. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que el ser humano no quiere ir a Cristo para tener esa vida donde Cristo hace los planes, cuando Cristo nos lleva, cuando todo pone Cristo. San Juan 8:12. Jesús dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida para siempre. En estos días de cuarentena hemos andado en tinieblas. Necesitamos andar en luz. Para el que anda en luz, todo es posible. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús con 2 ángeles visitó a Lot en Sodoma? Todo Sodoma dice que rodeó la casa de Lot para que entreguen a esos 3 mensajeros. Pero los 3 mensajeros alzaron sus manos y luz salió de sus manos. Esa luz que hizo cegó, dice, a todos los poderosos de Sodoma y Gomorra, y todos quedaron ciegos. Ya no pudieron hacer nada contra Lot ni contra los mensajeros. Y así dice que ahora salieron libres, dice, los ángeles tomaron de la mano a Lot y su familia y los sacaron, dice. Eso es la luz, dice. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas, andará en luz. 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El cristiano verdadero echa toda su ansiedad, toda su necesidad sobre Cristo, esa carga, y Dios va a tener cuidado, dice, de vosotros, de ellos. Esa es la promesa, pero la condición es poner nuestra carga, la mayor carga y las otras cargas en Cristo. Deuteronomios 32:4. Dios es la roca, o Cristo es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él es un Dios fiel que cumple, en quien no hay iniquidad, es justo y recto. Así que la obra de Dios es perfecta. Si tenemos a ese Cristo perfecto en nuestro corazón, Él nos va a llevar nuestra vida a la perfección. Nos va a hacer nacer a una vida como justos, perfectos, rectos, y Él lo va a perfeccionar hasta el día de su venida. Para ese Dios no hay fracaso, no hay imperfección, no hay pecado. Es fuego consumidor para el pecado. Efesios 4:23-24. ¿Qué nos dice allí? Los últimos textos que vamos a leer. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad y de verdad.
Entonces, el aceptar a Cristo es a un Dios creador. Como dice Apocalipsis 14, el primer mensaje angélico dice: adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Tenemos que aceptar a ese Dios creador, a ese Cristo creador. Y cuando entramos por la puerta estrecha, sin nada, ¿qué va a hacer? Nos va a crear, dice, según Dios, en justicia, en santidad y verdad. Para que nuestro espíritu se renueve, tendremos un espíritu nuevo. Y nuestra mente se va a renovar, mente nueva, dice. Y nos vamos a vestir el nuevo hombre de la justicia de Cristo, del carácter de Cristo. Ahí está la justificación por la fe en Efesios 4, 23-24. Y si ustedes quieren pueden complementarlo en Efesios capítulo 2, 1 hasta el 10, donde dice: por gracia sois salvos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para malas obras. Ahora sí podremos hacer las buenas obras de toda la Biblia, de toda la ley, de todos los testimonios del Espíritu de profecía que están escritos allí. 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pasajeras, pero las cosas que no se ven son eternas y para siempre. Esa es la vida del justificado en este mundo. Porque, ¿por qué no va a mirar las cosas que se ven? Porque el hombre natural, con su vista natural, ya está muerto ya. Ya no mira ya. Ahora tiene los ojos de la fe, el ojo espiritual, la vida espiritual. Ahora solo contemplará las cosas que no se ven. Contemplará a Cristo su Salvador, puesto los ojos en el autor y consumador de vuestra fe, dice Hebreos capítulo 12. Y todo lo que Cristo da son eternas, no son temporales. 2 Corintios 9, 10 y 11. Cristo es el que da semilla al que siembra, pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Así que ¿quién da la semilla? Es Cristo para sembrar. ¿Quién da pan? Es Cristo. ¿Quién provee todo y multiplica? Es Cristo. Hace producir todo, dice, frutos de justicia, para que seamos, dice, liberales, para impartir, para compartir, para sembrar en el mundo. El que recibe el pan material, pan espiritual, saldrá al mundo a compartir. Ese es el fuerte pregón. Hebreos capítulo 13, 20, 21. Por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, vivimos con Él, Él nos va a hacer aptos, nos va a preparar como a Daniel y sus compañeros, como a los 11 discípulos que los preparó en toda buena obra. Y no nos va a mandar a trabajar, sino Él va a ir con nosotros haciendo, dice, Él en vosotros lo que es agradable. Él va a obrar en nosotros. Nosotros seremos instrumentos en sus manos, instrumentos de justicia. Salmo 127, 1. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Aquí vamos a quedar en nuestro estudio. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. ¿A qué se refiere? La casa somos nosotros. También Cristo es la casa.
Nosotros somos la casa, el templo, dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que vosotros sois templo de Dios? Este templo, el pecado ha destruido. El pecado físico o la casa física nosotros la hemos destruido con la mala vida, la mala alimentación, el mal trabajo. Hemos trabajado día y noche. También el pecado ha destruido la mente, todo. Ahora dice, hay que reedificar, volverlo a levantar de nuevo. La casa de la lepra hay que destruirlo y levantarlo de nuevo, un nuevo hombre espiritual. ¿Quién debe edificar? Cristo. Si Jehová no edifica la casa, en vano nosotros vamos a querer mejorar nuestra vida. Imposible. Que Dios bendiga a este evangelio de buenas nuevas, la buena noticia, una salvación fácil, una conversión fácil. Todo es fácil en Cristo, pero difícil para el hombre. Gracias por vuestra atención. Será hasta el día de mañana. Amén.